Hay una verdad oculta en las páginas de la historia sagrada, una verdad que pocos se atreven a encarar. Los más grandes héroes de la fe no fueron gigantes inquebrantables, fueron hombres y mujeres que atravesaron valles sombríos de duda, miedo y silencio. En el estrecho espacio entre la incertidumbre y la obediencia encontraron algo más precioso que respuestas. Encontraron al propio Dios. Si alguna vez te has sentido débil, si has clamado por respuestas y solo has escuchado el silencio, este relato es para ti. Prepárate para descubrir cómo la duda no es el fin de la fe, sino el suelo donde florece de la manera más real y poderosa. Si este tema toca tu corazón, suscríbete ahora al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en esta profunda jornada de fe, verdad y esperanza. La historia que vamos a contar puede cambiar la forma en que ves tus propias luchas. Las primeras luces del alba se filtraban tímidamente por las tiendas dispersas en el valle, cuando Abraham, ya avanzado en años, caminaba en silencio por el campo reseco. Sus pasos, lentos y pesados, se hundían en el polvo rojizo, mientras sus ojos buscaban el horizonte aún cubierto por la niebla de la madrugada. Aquel día, diferente a tantos otros, una promesa imposible palpitaba en su mente. ¿Sería él realmente padre de una gran nación? La risa que se le escapó de los labios meses antes, una risa amarga, de incredulidad ante el anuncio celestial, aún resonaba en su memoria como una herida abierta. Entre el frío de la duda y el calor incómodo de la esperanza, Abraham avanzaba sin respuestas, solo obedeciendo a una voz que parecía alejarse a cada amanecer. En el mismo instante, en una región distante, Moisés se encogía ante la visión que incendiaba el arbusto sin consumirlo. El suelo era sagrado, le decían sus sentidos, pero el peso de su insuficiencia era aún más palpable que el ardor de las llamas. Temblando, presentó sus objeciones. Su lengua torpe, su falta de elocuencia, su indignidad, no eran palabras de rebeldía, sino de puro miedo, el miedo crudo de quien solo ve en su reflejo la falla y la insuficiencia. Mientras el fuego ardía sin consumir, la duda de Moisés se inflamaba dentro de sí, consumiendo su orgullo y sus certezas, hasta que solo quedara el polvo de la dependencia, la condición necesaria para que el llamado divino fuera aceptado, no con plena confianza, sino con las rodillas dobladas por la fragilidad humana. Días después de su unción, David, el joven pastor ungido para ser rey, se encontraba muchas veces solo entre las rocas de Judá, con el arpa reposando sobre su regazo y el alma en conflicto. El trono prometido parecía una quimera distante, mientras el desierto y la persecución de Saúl eran realidades tan sólidas como la piedra bajo sus pies. En cuevas frías, donde la humedad impregnaba las paredes y el viento silbaba entre las grietas, David componía cantos que mezclaban gloria y abandono, fe y desesperación. En unos días, su voz entonaba salmos de confianza inquebrantable. En otros era un lamento sombrío, una súplica de un hombre que apenas reconocía el camino que Dios trazaba ante él. Entre cada acorde arrancado de las cuerdas gastadas, latía la eterna tensión de quien cree y duda al mismo tiempo, esperando la mano de Dios mientras siente el peso de la demora. Elías, el profeta del fuego, conoció ese mismo abismo tras su más estruendosa victoria. Después de ver el cielo rasgarse en llamas y los altares de Baal reducirse a cenizas ante todo el pueblo huyó, solo, exhausto y vulnerable. En el desierto abrasador, bajo la escasa sombra de un árbol retorcido, se desplomó como un vaso roto. Sus labios resecos murmuraron una extraña oración, no de gratitud, sino de rendición.
Pidió la muerte como quien busca alivio, convencido de que su misión había terminado, o quizás de que él mismo había fracasado en ella. Era un escenario imposible para la mente humana. ¿Cómo alguien que había sido testigo de tanto poder divino podía, acto seguido, ser tragado por la sombra de la desesperanza? Pero allí, en aquel suelo reseco, mientras la vida parecía abandonarlo, Elías aprendió que la fuerza no nace de los truenos, ni siempre permanece en las victorias públicas. Se forja, silenciosamente, en las madrugadas del desaliento, cuando el alma ya no tiene fuerzas ni para clamar. En el interior sombrío de una celda húmeda, Juan el Bautista, el heraldo del Mesías, sentía el peso de los días que se extendían como sombras sin fin. El cautiverio de Herodes había convertido su voz, antaño resonante en el desierto, en un susurro ahogado entre frías paredes. El hombre que había visto los cielos abrirse sobre Jesús, que con convicción había proclamado, «He aquí el Cordero de Dios», ahora luchaba contra una duda que corroía sus entrañas. Desde su encierro, envió mensajeros con una pregunta sencilla, pero cargada de angustia. ¿Eres tú aquel que había de venir, o aguardamos a otro? Las cadenas en sus muñecas pesaban menos que el silencio que envolvía su alma. Y en ese gesto, atreverse a preguntar, exponer su incertidumbre, Juan no perdió la fe, sino que la purificó. Su duda registrada no fue un fracaso, sino una chispa tímida que buscaba oxígeno en la penumbra de la espera. En el cenáculo, días después de la crucifixión, Tomás deambulaba de un lado a otro, la mente en vorágine. Sus compañeros aseguraban haber visto al Señor resucitado, pero para él, la ausencia de evidencias físicas era un abismo insalvable. Las palabras no bastaban. El recuerdo de la cruz, de los clavos, de la sangre deslizándose por la madera del madero, aún estaba demasiado vivo para ser borrado por relatos entusiastas. Cuando finalmente se encontró con Jesús, la exigencia que su corazón vacilante clamaba, «Si no tocare sus heridas, no creeré», fue recibida no con reproche, sino con una oferta silenciosa, la mano extendida, el costado abierto. La incredulidad de Tomás no lo separó del Maestro. Fue el camino tortuoso por el cual su fe se firmó más profundamente. En ese instante, entre el temor y el asombro, la duda se convirtió en adoración, y su voz, entrecortada, declaró lo que muchos aún no se atrevían a decir: «Señor mío y Dios mío». En el huerto de Getsemaní, bajo la opresiva sombra de los olivos milenarios, se libraba la contienda final no entre hombres, sino dentro del alma de Jesús. El Hijo del Hombre, que había curado enfermos y calmado tempestades, ahora se postraba en tierra, el rostro húmedo no solo por el rocío de la noche, sino por gotas espesas de sudor mezcladas con sangre. La oración que brotaba de la tierra reseca no era triunfante, sino desgarradora. «Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz». No había platea, no había prodigios, solo la soledad, el miedo y la obediencia entrelazados en silencio. Allí, en el momento en que la humanidad de Jesús se expuso en toda su vulnerabilidad, el cielo permaneció mudo, como tantas veces se calla ante el sufrimiento de los justos. Aún así, la respuesta final no fue el abandono, sino la entrega. «Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». En Getsemaní, la duda no venció, pero convirtió la obediencia en un sacrificio pleno. Al alba de la historia sagrada, resonaba una verdad que pocos osaban registrar. La fe de los gigantes de las Escrituras no se forjó con certezas inquebrantables, sino en las brasas vivas de la duda y el dolor. Cada uno de ellos, en sus momentos más oscuros, experimentó el aplastante peso de la incertidumbre, y fue
precisamente en ese espacio, donde toda fuerza humana desfallece, que Dios decidió revelarse. El relato de las Escrituras, a menudo leído como una secuencia de victorias sobrehumanas, al observarlo de cerca, muestra a hombres y mujeres que titubearon en el camino, sostenidos no por una fe perfecta, sino por un Dios paciente. Era en los valles de confusión y las noches sin respuesta que la promesa se reafirmaba, no mediante la eliminación de la duda, sino por la presencia inconfundible del Eterno, que incluso en el silencio nunca dejaba de obrar. En cada una de estas historias surgía un patrón silencioso, como huellas dejadas en la arena por un viajero invisible. No era en el clímax de los milagros ni en las victorias apabullantes donde la fe verdadera tomaba forma, sino en el instante en que el corazón, despojado de defensas, se encontraba con la aparente ausencia de Dios. En la falta de señales, en la demora de la respuesta, en el eco sordo de las preguntas lanzadas al cielo, germinaba una confianza más profunda que las certezas humanas. Era en ese terreno quebrantado donde la promesa de Dios echaba raíces, no en la fuerza, sino en la vulnerabilidad. Y los héroes de la fe, antes considerados ejemplos de poder inquebrantable, se revelaban en realidad como peregrinos de la duda, sostenidos por algo mucho mayor de lo que ellos mismos comprendían. Incluso los patriarcas, que cargaban en sus hombros el peso de generaciones futuras, no estaban exentos de este proceso lento y doloroso. Abraham, tras reír de la promesa, esperó años que se arrastraron como siglos antes de ver nacer a Isaac, su hijo prometido. Moisés, incluso después de aceptar el llamamiento, aún vaciló ante el faraón, temiendo que sus palabras fueran insuficientes. David, coronado en secreto, tuvo que huir y luchar durante años antes de ser reconocido como rey. Juan el Bautista nunca contempló en vida la plenitud del reino que anunció. Y Tomás, tras tocar las heridas, tuvo que convivir con el hecho de que su fe se consolidó por la necesidad de pruebas. Ninguna trayectoria entretejida en las páginas de las Escrituras siguió una línea recta. Todas fueron escritas con la tinta invisible de la espera, la lucha interior y el reencuentro inesperado con la fidelidad divina. En los rincones silenciosos del desierto, donde el viento barría las dunas como dedos invisibles sobre una alfombra de arena, muchos hallaban no solo sus dudas, sino la voz de Dios. Moisés pasó 40 años no como en Madián, sino como pastor anónimo, antes de que la zarza ardiente lo llamara. David, aún ungido rey, enfrentó interminables noches escondido en cuevas, escuchando la respiración de quienes ansiaban matarlo. Elías caminó 40 días hasta el Horeb sin alimento, sustentado solo por una promesa invisible, para luego escuchar a Dios, no en el terremoto ni en el fuego, sino en un suave susurro. La duda, para ellos, no fue una visita pasajera. Fue una compañera constante, cincelando sus almas en el lento fuego de la dependencia absoluta. Y fue en ese despojamiento brutal donde conocieron al Dios que permanece cuando todo lo demás falla. La tradición oral, que preservó estos relatos antes de ser inscritos en pergaminos, no los adornó con heroísmos ficticios. Por el contrario, transmitió con reverente respeto la tensión entre el llamado divino y la fragilidad humana. Era esa honestidad cruda la que hacía tan poderosos los relatos. Los hombres y mujeres elegidos por Dios eran, antes que nada, frágiles, vacilantes, incapaces de mantener la fe sin luchar. Sus testimonios no eran himnos de perfección, sino cánticos de supervivencia espiritual. El pueblo que escuchaba esas historias junto a las hogueras comprendía que la duda no era traición,
sino un campo de batalla sagrado donde la fe verdadera podía sembrarse. Y así, generación tras generación, aprendían que Dios no se avergüenza de los corazones que tiemblan. Él los moldea, los talla y los usa para realizar lo incomprensible. En las calles estrechas de Jerusalén, cubiertas de polvo y flanqueadas por muros de piedra irregular, circulaban rumores que mezclaban esperanza y duda. Algunos afirmaban que el Mesías había resucitado, que la muerte había sido vencida. Otros, sin embargo, negaban con la cabeza en silencio, prisioneros de su propia incredulidad. No era sencillo para aquel pueblo, acostumbrado a señales tangibles, aceptar una victoria que no se manifestaba en ejércitos ni en tronos. El recuerdo de las cruces romanas alineadas a las puertas de la ciudad era una cicatriz viva, y muchos corazones, aún sangrando, vacilaban en creer. Así, la resurrección de Jesús, aunque celebrada por unos, también fermentaba el terreno de la duda para otros. La fe naciente no florecía en un clima de certezas absolutas, sino en medio de la cruda tensión entre la esperanza y el miedo, entre el anuncio de vida y la aplastante memoria de la muerte. En el corazón de esa tensión surgían los primeros testimonios, frágiles, como recién nacidos, pero decididos a respirar. María Magdalena, que corrió al sepulcro vacío, confundió inicialmente a Jesús con un jardinero. Los discípulos de Emaús, caminando cabizbajos, hablaban sobre el aparente fracaso de sus sueños mesiánicos hasta que sus ojos se abrieron demasiado tarde para detenerlo. Incluso Pedro, quien proclamaría con audacia la resurrección ante las multitudes, había enfrentado su propia noche de negación y vergüenza. Estos relatos, entrelazados con lágrimas, revelaciones, construían una historia que no negaba la duda, sino que la atravesaba. El cristianismo naciente no se sostenía en hombres invencibles, sino en testigos marcados por la vacilación y la gracia que supera la fragilidad humana. Mientras tanto, en las aldeas dispersas de Judea y Galilea, la noticia de la resurrección llegaba a corazones en distintos estadios de fe y escepticismo. Estaban aquellos que, al primer anuncio, se arrojaban a la esperanza como tierra sedienta absorbe la lluvia. Pero también los que, marcados por años de promesas incumplidas y opresión política, recibían el mensaje con un silencio pesado, evaluando si podían permitirse creer una vez más. La duda, en esas almas curtidas, no era irreverencia, sino cicatriz de generaciones que habían esperado liberación sin verla llegar. Así, la fe en Cristo resucitado debió germinar en medio de un pueblo profundamente herido, donde cada nueva creencia emergía como una llama vacilante, temblando frente a los vientos. Entre los discípulos, aún reunidos en secreto, el ambiente también estaba impregnado por esta fusión de fe y temor. Las puertas cerradas no servían solo para proteger sus cuerpos, sino también sus corazones frágiles, temerosos de que todo no fuera más que un engaño, un delirio colectivo nacido del dolor. Y fue allí, en ese espacio cargado de miedo, donde Jesús apareció, no como un conquistador, sino como un amigo que comprendía la fragilidad de sus compañeros. Sus primeras palabras no exigieron explicaciones ni pruebas de fe, fueron palabras de paz. En medio de la duda, Él se reveló. No suprimió sus incertidumbres con fuerza, sino que las atravesó con la realidad de su presencia. Y ante Él, la duda no fue condenada. Fue transformada silenciosamente en adoración y misión. Aunque después de esos encuentros sobrenaturales, el camino de la fe de los discípulos no se volvió instantáneamente perfecto, entre los días de la resurrección y el Pentecostés, muchos
De ellos continuaron oscilando, atrapados entre el asombro y la aprensión. Algunos regresaron a las redes de pesca, volviendo a sus antiguos oficios como si buscaran refugio en medio de la incertidumbre. Otros se sumieron en oración silenciosa, temiendo por sus vidas. Fue una época de transición en la que la fe debía reconstruirse a partir de los escombros de la duda y la desilusión. La aparición de Cristo resucitado había plantado una semilla poderosa, pero el terreno de sus corazones aún era pedregoso. Necesitarían aprender con el tiempo que la presencia divina ya no era algo visible al tacto, sino algo que debían llevar en la memoria, en la esperanza y en la fidelidad persistente. El Pentecostés, cuando finalmente llegó, no borró el pasado de vacilación, lo transformó. El Espíritu descendió sobre aquellos hombres y mujeres comunes, no para convertirlos en sobrehumanos, sino para capacitar sus debilidades con una fuerza que no era propia. Lenguas de fuego reposaron sobre cabezas que meses antes se habían inclinado en miedo y duda. Sus palabras inflamadas, pronunciadas en plazas y sinagogas, no provenían de quienes nunca habían tambaleado, sino de testigos rescatados de sus propias sombras. La duda no fue anulada como una mancha vergonzosa, fue absorbida por la gracia y transformada en poder. Y la historia de la Iglesia naciente, tan frecuentemente idealizada en los siglos siguientes, tuvo su verdadero fundamento en esa paradoja divina, la fe edificada no sobre hombres inquebrantables, sino sobre testigos marcados por el miedo, la falla y la restauración. Años más tarde, en las cartas circulantes entre las comunidades cristianas esparcidas por el Imperio Romano, la memoria de esas luchas internas aún vivía. Pablo escribía a pequeñas congregaciones perseguidas, recordándoles que caminar por la fe no significaba andar sin tropezones. A los corintios confesaba sus propias aflicciones, narrando noches en las que desesperó de la propia vida. A los filipenses los animaba a perseverar incluso cuando el sufrimiento parecía insoportable. Su lenguaje no era triunfalista, sino el de un soldado herido que encontró fuerza no en la ausencia de dudas, sino en la certeza de la gracia que lo sostenía. Cada epístola era, en sí misma, una confesión velada. El caminar cristiano es de valles y cimas, de sombras profundas y destellos fugaces de gloria. Y Dios, contrariamente a las expectativas humanas, elige caminar al lado de quienes aún tiemblan. Las iglesias primitivas, reunidas en casas modestas o en las catacumbas, vivían esta realidad con brutal intensidad. Muchos de sus miembros habían visto a amigos ser apresados, torturados o muertos por causa de la fe. Cada reunión estaba impregnada por la tensión del miedo. El sonido de pasos en la calle podía significar el fin. Y, aún así, en esas asambleas frágiles, donde el temor y la fe compartían el mismo espacio, florecía un testimonio poderoso. La duda, lejos de ser desterrada, era acogida como parte. Era común que los nuevos conversos atravesaran periodos de intensa lucha interna antes de afirmar su confianza. Y los líderes de la Iglesia, conscientes de su propio recorrido de lágrimas e incertidumbres, abordaban esas batallas no con reproche, sino con paciencia y enseñanza. La fe que se forjaba allí no era ingenua, era una fe madurada en el dolor del mundo y templada por la esperanza de lo invisible. Fue en ese contexto de tensión, entre fe y duda, que surgieron los mártires, no como figuras distantes e inalcanzables, sino como hombres y mujeres que antes de enfrentarse al fuego o a las fieras, habían librado batallas silenciosas en su interior. Cada mártir que confesaba a Cristo ante sus verdugos había, a menudo,
atravesado noches en vela preguntándose si la promesa de la vida eterna bastaría para sostener el peso de la tortura inminente. El brillo que los relatos posteriores describieron en sus rostros no era fruto de la ausencia de miedo, sino de la victoria de una fe sufrida sobre el instinto natural de preservación. Sus testimonios no eran gestos de arrogancia espiritual, sino la expresión final de corazones que habían sangrado dudas y hallado, en algún punto del camino, la roca firme de la confianza en lo invisible. Entre los anónimos, cuyos nombres no fueron registrados en los libros de la historia, esta lucha era aún más punzante. Hombres comunes, mujeres sencillas, jóvenes y ancianos, todos enfrentaban el dilema de ceder al terror o mantenerse firmes. No todos sucumbían al miedo, pero tampoco todos marchaban hacia la muerte sin titubear. Y eso, lejos de ser una mancha en su fe, formaba parte del misterio de la redención. Dios acogía no solo a los fuertes, sino también a aquellos que, tambaleándose y llorando, aún así se negaban a negar su nombre. El cielo, invisible a los ojos humanos, se inclinaba para observar cada decisión silenciosa, cada batalla trabada en el corazón, y los ecos de esos actos discretos de coraje forjaron los cimientos invisibles sobre los cuales la fe cristiana se expandiría por el mundo. La duda, que muchos temían confesar, a menudo era el primer paso hacia una fe más profunda. Los relatos preservados por los primeros cronistas de la Iglesia mostraban que los más grandes líderes espirituales, aquellos que guiaban comunidades enteras, habían experimentado en algún momento la forja invisible de la incertidumbre. Antes de escribir tratados y sermones, muchos habían llorado en sus aposentos, preguntándose si Dios realmente escuchaba, si la resurrección era cierta, si el sufrimiento formaba parte de un plan o simplemente era el triunfo del caos. Estas preguntas no los descalificaban, más bien los preparaban para ser guías auténticos para otros peregrinos igualmente frágiles. La autoridad que ejercían no provenía de una fe inmaculada, sino de una fe que había sobrevivido al naufragio de sus propias ilusiones y que por ello era capaz de anclar a otros en medio de las tempestades. Medida que pasaban los siglos y el cristianismo se consolidaba entre pueblos diversos, la duda continuaba acompañando a quienes portaban la cruz. Misioneros que se aventuraban en tierras desconocidas, lejos de sus culturas y familias, con frecuencia plasmaban en cartas y diarios sus luchas interiores. La ausencia de conversiones rápidas, el choque con costumbres ajenas y la dureza de las realidades locales los arrojaban una y otra vez al mismo abismo silencioso. Realmente fuimos enviados. ¿Es este el camino? Estos momentos, que pudieron haber sido ocultados para preservar una imagen idealizada, fueron, en cambio, conservados como testimonio de la tensión permanente entre el llamamiento y la duda. Porque era precisamente al atravesar esos valles oscuros que la luz de la verdadera confianza en Dios se volvía visible, no como un deslumbramiento repentino, sino como una brasa que se negaba a apagarse. La historia de la fe cristiana, desde sus orígenes hasta los confines de tierras inexploradas, siempre estuvo impregnada por ese hilo invisible de la duda. En los concilios donde las doctrinas se debatían bajo el peso de la responsabilidad eterna, no era raro que grandes teólogos confesaran en voz baja sus propias inquietudes. Cuestiones sobre la naturaleza de Cristo, el misterio de la Trinidad, el problema del mal. Todo se abordaba no como cuestiones ya resueltas por corazones inquebrantables, sino como misterios que desafiaban continuamente la mente y el alma.
Fue en 1960 ese ambiente de reverencia y temor donde la fe se reafirmaba, no como una construcción humana de lógica perfecta, sino como una confianza depositada en el Dios que supera todo entendimiento. Y así, las decisiones que moldearon siglos de creencia no surgieron de la ausencia de duda, sino del coraje de profesar la verdad en medio de ella. En las comunidades más humildes, alejadas de los centros de poder y las disputas teológicas, la duda se manifestaba de forma aún más cruda. Viudas que enterraban hijos perseguidos, campesinos cuyas cosechas eran arrasadas por plagas devastadoras, jóvenes que veían sus sueños desmoronarse bajo la espada romana. Todos portaban en sus miradas la pregunta silenciosa: ¿por qué? No siempre hallaban respuestas, y sin embargo, muchos perseveraban, sostenidos no por explicaciones, sino por el recuerdo de un Cristo que también lloró, sudó sangre y clamó al Padre por auxilio. La fe, en esos rincones olvidados por la historia oficial, era una fe de lágrimas, de rodillas gastadas en suelo frío, de cánticos murmurados en noches de temor. Era allí, en el áspero suelo de la vida cotidiana, donde la teología se encarnaba en forma de resistencia silenciosa y amor inquebrantable. En tiempos de persecuciones severas, como bajo el gobierno de emperadores hostiles, las asambleas cristianas no solo enseñaban la fe, sino que preparaban a sus comunidades para el peso inevitable de la duda. No era inusual que los presbíteros orientaran a sus hermanos a no sorprenderse por el miedo o el vacilar del corazón ante la amenaza de muerte. La valentía, enseñaban, no era la ausencia de temor, sino la decisión de actuar aún temblando. En las catacumbas y las casas clandestinas se oraba no solo por liberación, sino también por la preservación de la fe en las horas de mayor debilidad. Era un reconocimiento silencioso y colectivo de que el camino espiritual estaría marcado por caídas, preguntas sin respuesta y batallas internas silenciosas. Y cada pequeño acto de fidelidad en medio del terror se celebraba como una victoria de la gracia sobre la fragilidad humana. Incluso entre los líderes espirituales más notables existían registros de confesiones privadas que evidenciaban cómo la duda era una realidad presente. Hombres como Agustín de Hipona escribieron extensamente sobre sus luchas interiores, describiendo sin reservas los laberintos de incertidumbre que atravesaron antes de asentar su vida en la esperanza en Cristo. En sus confesiones, Agustín no ocultaba sus vacilaciones ni intentaba maquillar sus procesos internos. Al contrario, los exponía como parte inseparable de su redención. Este testimonio, lejos de debilitar la autoridad de su fe, le confería un poder aún mayor, el de llegar a otros corazones vacilantes, mostrando que la jornada del alma hacia Dios está marcada por sombras, pero es precisamente a través de esas sombras que la luz se hace visible. La duda, por tanto, no era el fin de la historia, sino una etapa necesaria en el camino de la verdadera transformación. Con el avance de los siglos y el establecimiento del cristianismo entre naciones diversas, la tensión entre duda y fe no desaparecía. Solo adoptaba nuevas formas. Monjes y ermitaños, que buscaban la soledad del desierto para encontrar a Dios, a menudo relataban batallas invisibles libradas en absoluto silencio. Antonio del Desierto, considerado uno de los padres del monacato, enfrentó no solo tentaciones externas, sino también dudas corrosivas en las horas más oscuras de la noche. En sus cartas preservadas se percibe el peso de esas luchas, la sensación de abandono, el temor de seguir ilusiones, la sospecha de que el cielo permanecía sordo a los clamores de los justos.
La vida apartada del mundo, lejos de silenciar las incertidumbres, parecía amplificarlas. Y aún así, fue en ese terreno árido donde la fe, despojada de adornos, reveló su esencia más pura, una confianza que perdura aun cuando toda sensación de la presencia divina desaparece. En los monasterios, la formación espiritual de los novicios incluía enseñarles a reconocer y atravesar lo que más tarde se llamaría la noche oscura del alma. Se entendía que los periodos de aridez, duda y ausencia de consuelo espiritual no eran anomalías a evitar, sino etapas normales del amadurecimiento de la fe. A los jóvenes monjes se les advertía que no siempre sentirían fervor ni obtendrían respuestas claras, y que muchas veces caminar por la fe significaba simplemente dar un paso tras otro en completa oscuridad. Al igual que los antiguos patriarcas, eran invitados a no medir la fidelidad de Dios por la intensidad de sus propias emociones. La verdadera fe, enseñaban los ancianos, es la que permanece cuando toda luz aparente se extingue, y en ese riguroso aprendizaje se forjaba una generación de creyentes cuya confianza no se apoyaba en sensaciones, sino en la convicción silenciosa de que Dios, aunque oculto, es fiel. Con el paso de las décadas, grandes movimientos de renovación espiritual surgieron también de corazones que primero habían atravesado profundos valles de duda. Reformadores como Martín Lutero registraron en diarios y cartas sus angustias intensas, no solo contra el sistema religioso de su tiempo, sino contra sus propios temores internos. Lutero, antes de predicar la justificación por la fe, vivió largos periodos de tormento, temiendo la condenación divina y dudando de su propia salvación. Su transformación no fue un acto repentino de valentía sin fisuras, sino el resultado de un prolongado enfrentamiento entre su propia miseria y la gracia revelada en las Escrituras. Cuando finalmente proclamó que el justo vivirá por la fe, lo hizo no como quien jamás dudó, sino como quien, a través de la duda, fue conducido a la certeza fundamental: Dios salva no a los perfectos, sino a los quebrantados. Entre los peregrinos comunes, cuyos nombres no resonaron en la historia oficial, la misma dinámica se repetía. Hombres y mujeres anónimos en aldeas remotas enfrentaban sus propias noches de alma desnuda, agarrando con dedos temblorosos las promesas divinas. No todos presenciaban milagros, no todos experimentaban visiones o consuelos sensibles. Muchos vivieron y murieron sin otra respuesta que la rememoración persistente de las palabras de Cristo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Su fe silenciosa, forjada en años de arduo trabajo, duelo y persistente esperanza, sostuvo comunidades enteras en épocas de hambre, guerra y peste. Esas vidas, aparentemente ordinarias, eran brasas ocultas bajo las cenizas, irradiando un calor invisible que mantuvo viva la llama de la esperanza cristiana a través de los siglos. En las misiones que cruzaron océanos en busca de pueblos lejanos, la duda también viajó oculta en los corazones de quienes partían. Misioneros que abandonaron sus tierras natales para evangelizar continentes desconocidos enfrentaron no solo peligros externos, sino, sobre todo, el silencio interno. Cuando las expectativas de conversiones rápidas se desvanecían y la realidad cultural, lingüística y espiritual de los pueblos se imponía, muchos misioneros se preguntaban si habían sido olvidados por Dios. Cartas antiguas, guardadas en archivos casi olvidados, revelan relatos de desaliento, de oraciones sin respuesta y de noches en que creyeron que todo su sacrificio había sido en vano. Aún así, persistían. La fe que sostenía a esos hombres y mujeres
Era una fe marcada por el dolor, la espera y la perseverancia, una fe que maduró bajo el abrumador peso de la incertidumbre. También en las grandes ciudades de Europa, asoladas por guerras religiosas y peste, pastores y laicos experimentaban las mismas batallas internas. En épocas de destrucción y caos, donde los cuerpos se apilaban en las plazas y las iglesias se convertían en improvisados hospitales, no había lugar para ilusiones piadosas. La duda se infiltraba como aire enrarecido en medio del luto colectivo. Muchos líderes espirituales confesaban en escritos personales que lloraban ante el altar vacío, cuestionando dónde estaba la providencia divina. Y, aún así, volvían a predicar, a consolar y a compartir pan y esperanza con los sobrevivientes. Era una fe que sangraba, pero que no moría. No brillaba con ostentación, sino que ardía como brasas ocultas, sobreviviendo al implacable viento de la tragedia humana. Con el surgimiento de los movimientos de avivamiento, especialmente entre los siglos XVIII y XIX, la tensión entre duda y fe adquirió nuevas expresiones. Predicadores como John Wesley, quien inspiró a multitudes, relataron en sus diarios momentos de profunda incertidumbre sobre su propia salvación. Antes de convertirse en líderes de uno de los mayores movimientos de renovación espiritual de la historia, Wesley enfrentó un vacío interno tan severo que dudó en seguir predicando. Su famoso Corazón Abrasado, que marca su testimonio de renovación de fe, no surgió tras un éxtasis, sino después de años de esfuerzo, fracaso y oraciones aparentemente sin respuesta. El avivamiento, por lo tanto, no nació de la presunción de una fe perfecta, sino de la persistencia tenaz de quienes se negaron a desistir, aun cuando todas sus emociones clamaban lo contrario. Este mismo patrón se repetía en las comunidades emergentes en lugares remotos, donde las nuevas iglesias surgían pequeñas, frágiles y constantemente amenazadas por la pobreza, la enfermedad y la persecución. Pastores sembraban la palabra en tierras áridas, viendo escasos frutos durante años, a veces décadas. Las reuniones de oración se componían a veces de apenas 6 fieles vacilantes y aún así perseveraban. Cada pequeña victoria, un alma convertida, una familia restaurada, una comunidad unida frente a las adversidades, se celebraba como un milagro, porque en verdad lo era. No el tipo de milagro que llena plazas y genera fama, sino el milagro silencioso de la fe que sobrevive a todo. Allí, en las trincheras olvidadas historia, la duda y la fe danzaban una antigua, dolorosa y sagrada danza. En los campos misioneros modernos y en las ciudades cosmopolitas del mundo contemporáneo, la vieja tensión entre creer y dudar sigue viva. Pastores que predican ante miles enfrentan noches de insomnio preguntándose si sus palabras realmente tocan corazones. Misioneros en zonas de guerra escriben diarios donde vierten angustias que nunca leerán sus oyentes. Jóvenes en universidades, presionados por ideologías opuestas, luchan por mantener la fe en medio de entornos hostiles. La duda ya no se discute abiertamente como en tiempos antiguos, pero resurge tras bastidores, en oraciones privadas, en lágrimas silenciosas ante una Biblia abierta. La duda, incluso hoy, no es síntoma de debilidad terminal, sino parte del arduo camino por el cual la fe se fortalece y madura. Y es en este escenario moderno, aparentemente tan alejado de las tiendas de Abraham, las cuevas de David o el cenáculo de los primeros discípulos, que la misma historia continúa escribiéndose, la historia de hombres y mujeres que entre el miedo y la esperanza eligen seguir adelante, que, ante un silencio que parece interminable,
perseveran en la oración, que, bajo el peso de la ausencia de señales visibles, permanecen aguardando, porque han comprendido, aunque sea entre lágrimas, que la verdadera fe no es la ausencia de duda, es la decisión de confiar, aunque todo en su interior clame por rendirse. Esta decisión, tomada una y otra vez en lo secreto, moldea la historia invisible del reino de Dios en la tierra, generación tras generación. Así como en las antiguas eras, también hoy los desiertos interiores forjan la fe de manera silenciosa y profunda. En las enfermerías de los hospitales, en los campos de refugiados, en los hogares silenciosos, donde el dolor parece no tener fin, hay quienes, en medio de la duda, todavía alzan oraciones tenues, casi imperceptibles, como brasas ocultas bajo las cenizas de la desesperanza. Estos actos, discretos, que nunca serán titulares ni colmarán auditorios, son observados atentamente por el Dios que no desprecia el corazón quebrantado. La fe nacida o resistida allí es la misma que sostuvo a Abraham, fortaleció a Moisés, reerguió a David y alimentó a Juan el Bautista en la prisión. No se trata de una fe triunfalista, sino de una fe real, marcada por grietas, pero viva, respirando bajo el peso de las incertidumbres humanas. Esta realidad espiritual, eternamente vigente, revela una de las verdades más desconcertantes y reconfortantes de las Escrituras. Dios no rechaza a quienes dudan. Al contrario, se acerca a quienes, incluso entre lágrimas y silencios, continúan volviéndose hacia Él. La historia bíblica y la de la Iglesia están repletas de ejemplos que confirman esta dinámica divina, y cada nuevo suspiro de fe, aunque débil, cada oración murmurada en medio del temor, cada paso dado en la oscuridad, se cuenta como un triunfo en los registros celestiales. La duda, lejos de ser un obstáculo insuperable, se convierte en el escenario donde la gracia obra con mayor profundidad. En el espacio entre la pregunta y la respuesta, entre el miedo y la obediencia, entre la caída y el renacer, Dios escribe sus mayores obras. En las últimas décadas, con el avance tecnológico y la globalización, las preguntas que nacen en el íntimo de los corazones siguen siendo esencialmente las mismas. La duda, ahora amplificada por el acceso irrestricto a la información, adquiere formas más sofisticadas, pero su esencia permanece. Jóvenes creyentes, enfrentados a múltiples cosmovisiones, a menudo se tambalean, preguntándose si su fe es fruto de una tradición ciega o de una verdad revelada. Hombres y mujeres que afrontan pérdidas, enfermedades o injusticias, alzan sus almas al cielo en busca de sentido. El escenario cambia, los atuendos cambian, las lenguas cambian. Pero la batalla interna entre confiar y ceder al desaliento permanece inmutable, y la respuesta divina también permanece. Dios sigue hallando a quienes, sin tener todas las respuestas, se niegan a abandonar la esperanza. En cada generación, la historia se repite de forma silenciosa y grandiosa. No son los perfectos quienes edifican el reino de Dios, sino quienes, heridos, continúan. No son quienes nunca dudaron quienes alcanzan las mayores victorias espirituales, sino aquellos que, atravesando los campos devastados de la incertidumbre, eligen creer. Esta realidad, tan antigua como las primeras páginas de Mintu Sintu. La Escritura resuena a través de los tiempos como una exhortación. La fe no es ausencia de miedo, sino perseverancia en medio de él. En cada alma que hoy libra su lucha silenciosa, en cada oración sofocada por el dolor, la historia de los héroes bíblicos encuentra continuación. Ellos muestran que, entre la duda y la fe,
Es donde Dios revela su presencia más íntima y transforma a frágiles peregrinos en pilares eternos de su obra invisible. Así, la duda que tantas veces se ve como amenaza revela en la historia sagrada como suelo fértil donde la fe verdadera arraiga profundamente. No hay registro de que Abraham, Moisés, David, Elías, Juan el Bautista, Tomás o incluso los mártires primitivos hayan vivido sin vacilar. Sus historias estuvieron marcadas por interrupciones, momentos de duda, clamores que parecían no hallar pronta respuesta. Y, sin embargo, es justamente por haber perseverado pese a ello que sus vidas se convirtieron en faros para generaciones venideras. Cada paso vacilante, cada oración sofocada por el miedo, cada decisión de seguir adelante sin ver el camino fue, en realidad, un acto de profunda adoración. Porque creer sin dudas visibles es fácil. Mantener la fe en medio del silencio y la incertidumbre es un testimonio que resuena hasta los cielos. Hoy, cuando los vientos de la cultura y las crisis personales parecen amenazar con derribar las frágiles estructuras de la fe, esta verdad permanece como un cimiento silencioso. Dios no exige de sus hijos una fe perfecta, sin grietas ni sombras. Él acoge a quienes tiemblan, fortalece a quienes vacilan, sostiene a quienes caen y los levanta con su misericordia. La fe madura, aquella que resiste al peso de la duda, no nace lista, se forja, como el hierro en el fuego, entre preguntas dolorosas y entregas silenciosas, y al final de cada recorrido marcado por la duda y el coraje, brilla la misma promesa que sostuvo a los antiguos: «Yo estoy contigo», dice el Señor, «aunque no puedas verme, aunque tu corazón tiemble, yo sigo siendo tu Dios». Por eso, cada generación que hereda este legado invisible necesita comprender: la duda no es un fracaso que debamos ocultar, sino una etapa natural del caminar con Dios. Los grandes momentos de revelación y transformación no ocurren a pesar de la duda, sino a menudo a través de ella. Cada lágrima derramada en oración silenciosa, cada noche de espera sin respuesta, cada paso dado sin garantía de éxito, construye la historia sagrada de un pueblo que no vive por la vista, sino por la fe. Una fe que, como una lámpara en medio de la tormenta, puede tambalearse, casi extinguirse, pero no será vencida mientras permanezca dirigida a la presencia invisible, pero fiel, de su Dios. Así, la historia prosigue, escrita no en pergaminos dorados, sino en las vidas comunes de hombres y mujeres que siguen creyendo entre la duda y la esperanza. No hay coronas terrenales para quienes perseveran en la sombra, pero todo el cielo se inclina para registrar cada pequeño acto de confianza. Y cuando se abra el último capítulo de la historia ante el trono de Dios, aquellos que dudaron y aún así